Hace 10 días, Mochi, el sol se ocultó. Los satélites que tienen energía solar dejaron de funcionar. Con eso, lentamente, fueron cayendo las telecomunicaciones. Televisión, radio, teléfonos. Asimismo, con la caída de las temperaturas y la sobrecarga de la red eléctrica frente a un mundo siempre oscuro, la red eléctrica colapsó. Frente a un mundo en completa oscuridad, sin siquiera estrella en el cielo, hace 3 días, ellos vinieron. Nadie sabe qué son ellos. Zombies, vampiros, aliens, monstruos. Nadie tiene certeza. Lo único que sabemos es que nadie que se haya encontrado con ellos ha vivido para contarlo. Y dentro de esa oscuridad, estas cosas son verdad. El mundo está a oscuras. Estamos grabando. Contaremos una buena historia. Somos sus taberneros. Diego Fischer. Y Moira Cataldo. Y estamos vivos. Y Ten candles. Y este es el video especial de el que tiene que ser mi juego favorito, Ten Candles. Muy buen juego. Siento que Descubrimiento 2024 es como el mejor juego que aprendimos a jugar en 2024. Ah, sí. Y es muy brillo que, bueno, desde la primera vez que jugué dije, este es mi juego favorito, yo creo. Y solo lo hemos jugado 3 veces, creo. 4. ¿4? Sí. Que es muy poco, man. Pero, sí. Pero aún así, cada historia se siente como que queda tan profundo que se siente... Yo creo que equivale... No quizás las mejores partidas de rol que hemos tenido en Galmor, por supuesto, pero sí como partida promedio, yo creo que se siente como 4 o 5 partidas promedio cada una de estas. Sí, no. Son buenas. Más encima que es distinto. Los juegos de horror siempre son una hueá distinta. No estar viendo tu hoja. No pensar tanto en las mecánicas. Ten Candle se siente como estar en el ritual de los Yakuza que dijimos. Como, más encima que como vamos a hablar de la mecánica de las velas, a medida que se van apagando las velas, las sombras alrededor, como estamos todos sentados alrededor de las velas, nuestras sombras se hacen más grandes y más prominentes cuando hay menos luz. Sí. Sí, de hecho, a mí algo que me gusta mucho, que lo estaba pensando ahora cuando estaba poniendo todas las cosas en orden. Yo creo que quizás lo que más me gusta de Ten Candles es que siento que su espíritu resume mucho nuestra amistad. ¿Por qué? Porque se trata de contar una buena historia al final. Y siento que eso resume mucho porque la gente que ha retado con nosotros sabe que aparte de que yo tomando mucho y contando estupideces y gritando, yo creo que lo que caracteriza que nosotros como tomando juntos es contamos muchas historias y creo que todas siempre buenas. Sí, es genial eso. Y nos encanta contar una cantidad de estupideces, pero así impresionante. Que así es como llegamos al podcast eventualmente. Sí. Y siempre hay historias nuevas. ¿Sí? Eso es lo que me impresiona, que es como que tantos años conociéndonos, weón, y para empezar nos seguimos riendo los mismos chistes. Y siempre tenemos historias que el otro todavía no conoce. Sí. Impresionante al final. Sí. Yo siento que no hay mejor sensación que estarte contando algo y que no lo cachís, porque es como bacán. Como acá tengo algo nuevo. Como siento una vaca en el respaldo bien firme, weón. Sí. Sí. Y Ten Candles al final se trata de eso. ¿Y por qué? Porque ya yendo directamente quizá a lo que nos convoca, Ten Candles, como su nombre dice, para la gente que no sabe inglés, 10 velas, es un juego en el que se usan, valga la redundancia, 10 velas. ¿Para qué? Para poder tener una mecánica de juego que establece muchas cosas como el paso del tiempo y varias mecánicas que vamos a ir contándoles en el camino. Para dejar las cosas de lado, es un juego de horror trágico que se trata, como ya dijimos, de contar una buena historia. ¿Y por qué? Porque el horror trágico, como bien dice su nombre, es trágico. ¿Qué pasa en una tragedia, Mochi, al final? Hay muerte.
Y específicamente de él, los o las... Protagonistas. En el fondo la tragedia no se gana. Exacto. No hay victoria en la tragedia siempre termina con las consecuencias de las acciones del protagonista. Las tragedias griegas, por ejemplo, se caracterizan de que en algún momento hay un punto alto, tal vez una batalla, tal vez se mata al Minotauro, pero cuando vuelves a las costas de tu ciudad, te enteras de que tu padre se suicidó porque te olvidaste de cambiar las velas de tu barco. Tragedia. Tragedia. Y eso quizás es algo muy, muy importante ponerlo porque nos pasó lamentablemente una vez con Mochi, que es una persona, bueno, de aquí algo que ya dijimos en el capítulo de terror, que siempre hay que estar como con gente que esté dispuesta a tomársela con el respeto y espacio mental que merece. Uno no tiene por qué ser un intensito así como, oh, bueno, es terrible la wea. Pero sí, no, onda, saber que en este juego nadie va a ganar. No se trata de ganar, no se puede ganar. Por definición en este juego no se puede ganar. Y iremos viendo por qué. Pero, sobre todo, como ya dijimos, porque es un juego de horror trágico. Y otra cosa que me gusta mucho es que este juego se trata mucho, mucho, mucho sobre la esperanza. Algo muy bacán. Bueno, llegando a las mecánicas del juego, que tú ya lo has vivido personalmente varias veces. Empezamos con lo que es la creación de personajes. Este además es un juego que se necesita cero preparación. Quizá, bueno, el director de juego o la directora de juego quizás necesita leerse 5 minutos el manual, así, echarle una mirada rápida o ver cómo jugar en internet y está listo o lista con la historia. Yo creo que igual la mejor forma de aprender a jugar este juego es jugándolo o viendo cómo se juega porque se puede enseñar en el momento. Eso es algo muy bacán, el manual tiene como 40 páginas además. Y parte con la creación de personajes. Que, no sé si recuerdas con qué se parte. Se parte con tu concepto. Casi. Uno se inicia que tiene la gracia de que es una creación colaborativa de personajes, o sea que todos participan en la creación de los personajes. Y uno parte escribiendo una virtud Eso. y un defecto en un papel. Escribe una virtud puede ser bondadoso, carismático, buena onda, no sé, positivo, generoso, no sé si lo dije, chistoso, cualquier cosa que sea buena, Resiliente. resiliente. Como regla general, una virtud es algo que te suma. Y aparte de la virtud, escribes un vicio. Y un vicio, al contrario de la virtud, es algo que te resta. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser que seas mentiroso, Alcohólico. embustero, puede ser ciego, cojo, puede ser un montón de cosas en verdad. Bueno, nosotros ya vimos que había alguien que andaba como en silla de ruedas y alguien ciego. Y un ciego, sí. En una sesión que tuvimos. Ahí se enseñaron. ¿Y por qué estoy diciendo que se enseñaron? Porque... Más decía, fuimos nosotros dos los que nos enseñamos porque tú le escribiste su defecto a Seba. Ah, sí. Y yo le escribí su defecto a Estefano. Cuando yo dije ciego, alguien dijo, oh, justo se me había ocurrido eso. Y yo dije, cagaste. Y por nosotros que ya sabíamos cómo jugar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno termina de escribir la virtud y el defecto, pasa la virtud hacia la persona a tu derecha y el defecto hacia la persona a tu izquierda. Eso también implica como tener harta así como tacto al momento de hacerlo. Porque es como si te vas a cagar a alguien, no te estás cagando tú mismo, estás cagando a otra persona. O beneficiando a esa persona también. Pero hay que recordar que de todas formas que la idea es contar una buena historia, entonces al final... Lo que sea mejor que la Fuck it, historia. we roll. Sí, claro, lo que sea mejor, lo que lo haga más interesante al final. La idea no es hacerlo con mala intención, sino que respetar eso. Eso en la historia fue muy bacán. Los dos jugadores pudieron jugar muy bien con las características que destacaran. Y ahí lo que se hace es que se introduce el módulo. Esto es algo que yo siempre hago después, muchas veces se me olvida que hay que hacerlo tan al principio. ¿Y por qué? Onda, uno va y explica y dice, sus personajes van a bordo de un barco que estaba así como en alta mar, viajando de un puerto a otro cuando se oscureció todo. Y ahora están varados hace un par de días, no saben qué pasó, pero se están apagando todas las luces del barco. Y ahí viene lo que es el concepto.
Y cada jugador empieza a agregar como ideas de su personaje y que son 3 cosas que tienen que hacer. Nombre, aspecto y concepto. Y tiene que ser algo rápido. Tiene que haber una tarjetita así de, no sé, 5 por 10, algo así. Mm. Y que sea, no sé, yo soy... Diego Fischer, ingeniero alto. Sí. Diego Fischer, blanco, alto, ojos verdes. Concepto, le gustan las artes marciales, ingeniero civil, podcaster. Whatever. Diego Fischer, perfil de Tinder. One Jeff. Básicamente. Diego Fischer, ascendencia alemana, 1,83 m, Muy ojos buen verdes. partido, muy buen partido. Ex seleccionado, trabaja en minería. Moira Cataldo, alcohólica. Moira Cataldo, trans alcohólica. 500 match, Diego, 2 match. Y son 2 catfish. Y bueno, ¿por qué? Porque la idea es que esto es como un recordatorio onda, para presentarte tu personaje a los jugadores, como que a qué se dedicaba, qué hacía onda antes de todo esto, y también para ti, para tener como un recuerdo de cómo es tu personaje mientras estás jugando. Porque aquí recordemos que, o sea, no lo hemos dicho, pero uno prende las 10 velas y apaga las luces de la habitación. Entonces tampoco puede ser algo muy extenso como para tener una hoja de personaje que uno puede estar consultando. Claro. Es un juego que es absolutamente interpretativo. Súper interpretativo. Solo teatro de la mente. Sí. Y después de eso uno tiene el momento. Y acá es cuando el juego se trata de la esperanza. Y tu momento es... ¿por qué? Porque incluso en los momentos más oscuros, cuando la oscuridad es literal y figurativa, hay cosas que te dan esperanza. Eso, el ver a un niño sonreír, el encontrar una flor en la mitad de la nada, el volver a escuchar esa canción que te gustaba tanto, el escuchar la voz de tu esposa, una vez más. Y cuántas otras ideas. Piensan en cualquier cosa, así como que cuando tienen un día de mierda, o puede ser así como volver a hacerle cariño a un perro y que el perro te languetee la cara. Cualquier cosa. Cualquier cosa que a tu personaje le dé esperanza. Y eso uno lo crea y se lo queda para sí mismo. Y luego viene lo que es el límite o el tope, que es cuando ya no queda nada, no queda luz, no queda virtud, no queda vicio, no queda esperanza. Llegas a tu tope, a lo último que te queda. ¿Qué eres capaz de hacer cuando no te queda nada? Mataré para sobrevivir. Y aquí lo más brigio es cómo se escribe el tope, yo creo. Porque el tope, uno se lo escribe a la persona que tiene a su derecha y le pones: yo te he visto tanto, tanto, tanto. Yo te he visto matar. Yo te he visto robar. Yo te he visto robar, te he visto mutilar, te he visto abandonar a tus amigos, te he visto congelarte frente al peligro y dejar que ellos hagan lo que quieran. Te vi esa vez tú alcoholizado, un auto, 5 muertos, 2 niños, una mujer. Tú corriendo, un cobarde. La idea es que puede ser una palabra o una frase, pero tiene que ser algo muy representativo del personaje, de qué haces cuando todo está perdido. Y acá hay una versión especial, porque uno se lo crea a los jugadores. El director de juego antes estaba absorto de esta mecánica, y acá entra el narrador. Y la persona que le pasa el papel al narrador, en vez de escribirle algo al jugador, le escribe el tope a ellos, a estos monstruos. ¿Y qué es lo que pasa? Esto tiene una pura regla, que no puede ser una desventaja. Tiene que ser algo que les sume, que los haga más terribles. Yo lo he visto moverse entre las sombras, fusionándose con ellas como si fueran una. Yo lo he visto elevarse y convertirse con el poder de los dioses. Yo los he escuchado hablar. Yo lo he escuchado hablar. Bueno, yo lo he escuchado poseer a los otros seres vivos. Los he escuchado, los he visto. Sí. Cuando nosotros nos pusieron ahí, fue como talla, como thriller, yo los he visto seguir el ritmo. Y eso yo lo convertí en una cuestión muy sádica, porque era como
que cuando mataban a alguien, al final lo que implicaba era que se robaban su conocimiento, entonces podían bailar con los bailes típicos del país del que venían. Y esto es algo que normalmente se empieza, bueno, cuando se empiezan a notar ellos en la narrativa, y que pueden hacerlo, o bien, al final de todo, mostrar cuál era su poder. De hecho, yo cuando caché el juego lo vi en YouTube, unos gallos que jugaron, y ahí pusieron, yo los he visto hablar. Y después de que pasó todo lo que ya vamos a contar, dice que se acerca uno de estos monstruos, que estaban los oscuros todo el rato, y le dice, oh vaya, qué lástima. ¿Por qué? Y da vuelta a la carta y dice, a ellos se le ha visto hablar. Bueno, por la caga. Pero sí, siempre tiene que ser una ventaja. Y a lo largo de la creación del personaje uno va aprendiendo cada vez más velas. Son de 3 en 3. Y al final, que yo siempre al final incorporo, doblo un poco la regla y lo incorporo un poco después, uno deja un último mensaje de esperanza a los jugadores. Se pasa a una grabadora, que puede ser del celular, en la que uno dice una frase de esperanza. Y están prendidas las 10 velas. Y empieza el juego. Ten, ten, ten. Bueno, es genial, te encanta. Esa mecánica de la grabación, se me desconectó el... Ah, no, No. muy lejos. Esa mecánica de la grabación, que se cae como para allá. Esa mecánica de la grabación a mí me encanta. Siempre se me olvida. ¿Cachai? De hecho, ahora mientras grabábamos se me olvidaba la parte de la grabación. Pero es genial cuando terminó la historia, que siempre es súper intenso, siempre terminamos todos como... Y de repente escucho mi voz como... Encontraré la esperanza cuando vuelva a escuchar la voz de mi mujer. Y yo como... That was lit, bro. Sí. Uno escribe un mensaje, pone en la grabadora de voz y escribe un mensaje de esperanza. Por ejemplo, no importa qué tanto estés sufriendo ni qué tan joven seas, siempre hay luz al otro lado, aunque no lo creas. No importa qué tan difícil sea todo, solo tienes que get good. Y esto se guarda. Ahí, sobre todo el celular, como algo que emite luz, se deja guardado. Y empieza el juego. A lo largo del juego, uno puede hacer acciones. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, digo, entro a esta sala, este es el ejemplo que siempre doy, abro una cajonera buscando un arma. Hago una tirada. ¿Cuántos dados tiro? Uno, me acuerdo con el número inicial de dados, pero 10. Exacto. ¿Y por qué 10? Porque hay 10 velas. Exacto. ¿Cuántos dados tiro? Tantos dados como velas hay aprendidas. Claro. Y si saco por lo menos un 6 en la tirada, tengo éxito. Así nomás. Y uno se gana los derechos de narración. Que aquí hay algo que causa confusión, que ha pasado antes, pero da lo mismo. Al final siempre uno prioriza el contar una buena historia en este juego, no el seguir las reglas estrictamente. Es que uno decide el resultado de ese conflicto. Por ejemplo, abro el cajón para ver si hay un arma, tiro los dados, existen por lo menos un 6, o sea que yo voy y digo... Sí, hay un arma. Hay un arma. O también puedo decir, no, resulta que no había ningún arma. Puedes decirlo, si quieres. Porque al final el jugador gana los derechos de narración de cómo termina ese conflicto. Y no confundirlo con una mecánica que vamos a explicar un poco después. Pero tiene que ser algo que sea simple, razonable e interesante. Así nomás, corto y rápido. Y todos los unos que salgan se los va llevando él o la director o directora de juego. Y los va guardando. Eventualmente, entre los 6 y los 1, los jugadores van a quedar con muy pocos dados hasta que llegue el punto en el que no haya ningún 6. En el que no haya ningún 6. Y ahí pueden ocurrir dos cosas. La primera es que se apaga una vela y empieza la siguiente escena del juego. O que un jugador puede elegir darle un poco de luz al mundo. ¿Por qué? Porque las pequeñas cosas que componen la personalidad de cada persona, sean buenas o malas, le dan luz al mundo. Entonces, yo quemo una de mis virtudes o vicios, que a todo esto uno al principio tiene que ordenarlas. A mí no me gusta tanto la mecánica de ordenarlas,
Y sobre todo por el momento, porque cómo funciona el momento. Eh, pero uno toma el que está más arriba, o si uno elige, puede tomar cualquiera, elige uno, y uno lo incorpora en la narración. Entonces, por ejemplo, si mi personaje saco el vicio, que es alcohólico, puede ser que digo, oh, no hay ninguna pistola, y mi personaje diga, pero no, necesito un trago. Y no sé, quizás tiene una petaca, toma un poco, tira la petaca y rompe una caja que había, y dentro de la caja había un arma. Por ejemplo, un ejemplo. Pero para saber si hay un arma dentro de esa caja, uno quema esto, lo pones encima de una vela, lo tiras y vuelves a tirar todos los dados que no sean 6. O que no sean 1. No recuerdo exactamente. Uno repite la tirada, básicamente. Y ahí se juega con el nuevo resultado. En caso de que se apague una vela, empieza lo que se llama la fase de las verdades. ¿Y se dicen cuántas verdades? Se dicen tantas verdades como velas queden prendidas. Exacto. O sea que las primeras verdades que se dicen son 9. Sí. Y uno parte con estas cosas son verdad. O, como me gustaba mucho como lo decían en YouTube, todo lo que vamos a decir a continuación es cierto. El mundo está a oscuras. Y ahí cada jugador hacia la izquierda va diciendo uno tras otro una verdad que va a ser algo que, sea bueno o sea malo, se va a cumplir en la siguiente escena o hacia más adelante en el juego. Me gusta mucho esa mecánica porque genera esta economía de verdades en las que uno tiene que jugar como con el DM para intentar generar situaciones que te sean favorables o mejores para la historia. Como esa es, por ejemplo, que tú dijiste, hay más gente al lugar a donde van. Y yo respondí como... No, el micrófono está sin combustible, o sea, el helicóptero está sin combustible, una cuestión así. Uh-huh. Y yo, el helicóptero tiene a los papás del niño. Uh-huh. Y fuimos así como todo el rato, así como intentando como generar esta situación en la que los papás del niño seguían vivos. Y básicamente canjeamos nuestras verdades, uh-huh. Que en ese momento eran como 5 velas que nos quedaban, con tal de dejar bien parados a estos jóvenes. Sí. Yo he visto en YouTube jugadores que han puesto cosas que los perjudican a ellos. También es muy frío cuando pasa eso. De hecho, anda como dijo que tenían que ir a cierto punto y dijo, estamos manejando en una dirección totalmente equivocada. Bueno. Y en la siguiente escena alguien dijo así como, no sé cómo, pero estamos a punto de llegar a donde llegamos. ¿Sí? Y ahí se van como superponiendo las verdades con las anteriores. Y ahí uno sí puede decir lo que quiera, básicamente. Puede ser que no se cumpla hasta el final, sí, pero sí por lo menos en la siguiente escena se va a estar cumpliendo esa verdad siempre. O va a partir como base en ese mundo. Y ¿qué es lo que pasa ahí? Se empiezan a tirar los dados de nuevo. ¿Cuántos? Tantos dados como velas hayan. Entonces 9 dados. Y ese dado que sobre se lo lleva el máster. Y el máster o directora tira ese dado cada vez que los jugadores hacen una tirada. Y si saca más 6, que lo son las jugadoras, gana los derechos de narración, pero al final de cómo se resuelve el conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a abrir el cajón para ver si hay un arma. Abro el cajón y tiro. Tengo un 1, el director de juego también tira un 1. Y cuando se empata, gana el director de juego. Entonces sí, hay un arma, pero tiene una bala, la pistola. O, no sé, está trabada. O está tal cosa. Al final la idea es te poner un pero a lo que a tu narración. O sí, hay un arma, pero la tomó alguien mientras no vivías. Qué buena idea. Qué buena idea. Y eventualmente va a llegar la situación en la que, por ejemplo, tu personaje que tanto quería escuchar esa canción que tanto le gustaba escuchar cuando joven, se llega a una casa en la que hay un reproductor de CD a pilas, con pilas y una pila de discos. Entonces hace una tirada de esperanza. Y lo que haces es que quemas tu esperanza y en el momento, que esto también es lo ideal del otro, en el momento en el que hay más luz, haces una tirada y si la tirada tiene éxito, lo que haces es que ganas un dado de esperanza.
es un dado diferente con un color especial que es solo para el jugador y que tiene éxito en 5 y en 6. Y siempre lo va a tener por todas las tiradas que sean. Y algo muy bonito porque, bueno, aparte de los dados que tengo yo que son bonitos, es una mecánica muy bacán porque tiene mayor probabilidad de éxito. Siempre. Claro. La esperanza es lo último que se pierde. Dicen. Y va a haber un momento en el que vas a estar jugando. No te va a quedar ni virtud, ni vicio, ni esperanza. Y solo te va a quedar una cosa y es tu tope. Y cuando alcances el tope, ya todo se fue a la verga. ¿Y cómo funciona abrazar el tope? De lo mismo que lo otro, pero tú lo que más simple siempre y cuando el abrazar el tope no funciona. Por ejemplo, yo te he visto matar, no sé, puede ser que tu personaje vaya e intente matar a otro jugador o mate a alguien que lo está acompañando. Y si funciona la tirada, no se quema y puedes seguir con el tope. Y si no, se quema el tope y fue la wea. Ya no te queda nada para poder repetir ni una tirada. A tu personaje ya no le queda ni siquiera lo más fondo que ha tocado. Eventualmente... Es cuando se desespera. Sí. Eventualmente van a quedar 2 velas prendidas y se dirán 2 verdades. El mundo está oscuro y estamos vivos. No hay ningún beneficio, solo... Ninguno. Y pasa un momento que es como cuando quedan como 5 velas, que todo el juego empieza a ser muy rápido. Porque empieza a tirar y la probabilidad de que salga un 6 empieza a ser muy baja, muy baja, muy baja, cada vez más baja. Cuando se empieza a ir todo por el caño. Sí. Y empiezan a apagarse las velas muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y hay una peculiaridad para cuando se apagan las velas. No importa cómo se apague la vela, si es que no le queda combustible, si es que pasa una ráfaga, si es que alguien se mueve muy rápido y la apaga, o si la apagan voluntariamente, que las velas no se vuelven a prender. O sea que si en algún momento alguien abre la ventana y entra una ráfaga y apaga 3, 4 velas de una, el fuego se avanza 4 escenas de una. Y es bacán porque, como decías, mientras más se van apagando las velas, menos luz va quedando y uno más se va encerrando en esta cuestión. Te va encerrando, 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 encerrando y te va acercando más al final. De hecho, al final nosotros la última vez estábamos todos encima de la última vela que quedaba, intentando entrever el dado y cachar qué estaba pasando. Y no apagarla por casualidad. Sí. Y además le quedaba muy poco esa vela, güey. Que también es otro tema del juego. Si la vela se apaga porque se acabó o porque la soplamos por cualquier motivo, se pierde. Se pierde la vela, perdón. Estaba muy lejos del micrófono. Entonces, es un juego que igual se autoconcluye, donde el juego se va acelerando a sí mismo para acabarse solo. Lo que es muy bacán porque al final es como... Nosotros fue como... Ya tenemos 2 horas, ya jugamos Ten Candles, ya jugamos Ten Candles. ¡Pah! Y funciona bacán. Y... Así mismo como se van acabando las cosas, se va acabando la luz, cada vez el máster, o el director de juego, que tiene como ese rol de ir acercando a ellos, a los jugadores. Que van escuchando más como... Van viendo más muertes, van escuchando más cómo se van rompiendo las cosas, como garras rasgando las paredes, entre otras. Y eventualmente, después de las 2 verdades que no suman nada, queda una pura verdad. Estas cosas son verdad, el mundo está a oscuras. Y ahí empieza la última escena, que es la más trágica, la más terrible, al mismo tiempo la más bonita, siento yo. ¿Y por qué? Porque en la última escena todos los jugadores mueren. Si es que no murió alguien ya antes, eso es raro, por lo menos eso no nos ha pasado. Y lo ideal es siempre intentar guiar el juego hacia que no muera un jugador antes. Pero tiene la gracia de que si es en la última escena o en cualquier momento, una de las más grandes gracias de Ten Candles es que, como la idea es contar una historia bacana, una historia épica, una historia que valga la pena recordar, cuando muere un jugador, el jugador narra cómo muere su personaje. Entonces, por ejemplo, tú cuando eras el Capitán Rayado, ¿cómo fue su muerte? Me tiré a la sombra a disparar porque había muerto el niño que estaba protegiendo y morí ahí. Y como que ven como mi personaje se tira a la sombra y dice ¡Concha tu madre! ¡Pa, pa! Y se ven los fogonazos de su revólver hasta que se escucha el y desaparece. Este es donde siempre hace weá épica, weón. Cuando muere una weá impresionante, no sé dónde saca tanta epicidad, weón. Juan siempre hay explosiones, Juan siempre se tira. Sí, así es como, weón, para que todo el mundo, weón, alcance a sobrevivir.
Bueno, yo he visto weones que es como... De hecho, creo que esa vez que jugamos en tu casa fue como... Todo está perdido y como que se tiró nomás a morir. Así como muy tristemente, weón. Así como que se entregó a la muerte nomás. Weón, qué terrible, weón. Sí. De hecho, es que yo vi en YouTube, el gallo, el último que alcanzaba a morir, dijo que, por como estaban, dijo que cayó al piso así como con un garrazo que le pegaron y toca el piso y se da cuenta que había benzina. Y toma un encendedor y hace... Intenta prenderlo y tira el dado y no sacó un 6, weón. No. Y bueno, ese personaje murió así con el encendedor en la mano, intentando prenderlo para prender toda la benzina que había en el lugar. Esa otra mecánica que no mencionamos, que tu equipamiento inicial es lo que trae en tus bolsillos. Sí. A mí me ha pasado 2 veces, perdón, se me cae muy parado. Me ha pasado 2 veces que yo estaba en pijama porque jugábamos en mi casa, entonces estoy como muy piolito, estoy como, o de repente acá digo, a veces es que me quiero poner cómodo y me saco todo y me pongo un pijama y estoy como jugando cómodo. Pasa. Es como, quien me diga que eso no pasa en una junta de rol, que alguien se pone pijama, me está mintiendo porque eso pasa. Y vamos a jugar Ten Candles y no tengo nada en los bolsillos. Soy persona que ando sin nada. Y la última vez que yo sabía que iba a jugar, pesqué un estuche y saqué todos los cartoneros, todos los lápices, los cuchillos, me los metí y después el tío era como, ok, ¿qué tiene en su bolsillo? ¡Pah! Sí, me gusta que es como... Porque uno puede decir, ya imagínate en Estados Unidos como, oye, bueno, pero yo toco mi pistola y es como, ¿la ni metida en el bolsillo? Probablemente no. Claro que no. ¿Cachai? Porque las cosas que quedan en los bolsillos son muy chicas, ¿cachai? Es como tu celular, que mecánicamente, por como el juego, no sirve para nada. Claro. Más que como linterna, sí. Como linterna, sí, sí es que aún tiene batería. ¿Cachai? Tu billetera, que la tarjeta de crédito que no funcionan. En la situación en la que está, weón, un carnet, una licencia de conducir en verdad no importan. ¿Cachai? Como que uno se empieza a cuestionar qué tan útiles son las cosas que tenís si ya la cagás, ¿cachai? Es una hueá muy brígida. Sí, y también, bueno, igual nos falta de repente el que tienes, yo tengo clonazepam. Claro. Y eso igual puede ser útil, ¿cachai? Como... Sí, eso podría ser útil. O un encendedor puede llegar a ser útil. Como... y claro, uno se pregunta como, puta, ¿de qué me sirve, no sé, pues tener esta brelata? ¿Cachai? Quizás tengo que tener un cuchillo. Sí. O ¿de qué me sirve tener un destapador de cerveza? Que típico uno lo tiene en el llavero, ¿cachai? Como... Son bienes que solo sirven en una sociedad compuesta como la nuestra. Sí. Bueno, eventualmente ocurre que, bueno, mueren todos los jugadores y como ya no quedan tiradas que realizar, se apaga la última vela. Y en ese momento, estas cosas son verdad. No importa qué tanto estés sufriendo ni qué tan joven seas, siempre hay luz al otro lado, aunque no lo creas. No importa qué tan difícil sea todo, solo tienes que get good. Un gran juego. Un gran juego. 10 velas, 10 candles. El juego perfecto para jugar en una pijamada en Halloween cuando se les corte la luz porque hay un corte a nivel nacional porque a una ardilla se le ocurrió hacer contacto entre dos cables. Jueguen 10 candles. Lo van a disfrutar mucho, como lo disfrutamos nosotros. Estas cosas son verdad. Hemos visto oscuras. Estamos terminando. Esta fue la taberna de Roca Roja. Somos sus taberneros. Diego Fischer. Y Moira Cataldo. Y los veremos la próxima vez que abra la taberna. Chao. Si te gustó el capítulo, por favor déjanos un like, comentario y suscríbete. De verdad nos ayudaría muchísimo. La Taberna de Roca Roja es auspiciada por nosotros mismos junto a nuestros patrones en Patreon. Agradecemos cariñosamente a Perla y a Felipe por su contribución al canal. Tú también puedes apoyar a la taberna en patreon.com/la taberna de Roca Roja. O si prefieres hacer una sola donación, puedes aportarnos en coffee.com/la taberna de Roca Roja. Puedes seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, además de conversar con nosotros en Discord. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Cuenta con licencia Creative Commons de atribución y compartir igual. Para ver una copia de esta licencia, visita el link en la descripción del capítulo.